¿Qué está pasando ahora con Corea del Norte, Venezuela y algunos países de África que ellos no están publicando sus datos? ¿Será que a ellos no les pegan las pandemias? O sea, es decir, Corea del Norte, como ustedes pueden ver en el screen, estando tan cerca de estos afectados y sin embargo salen ilesos toda esa población. ¿Será que estas dictaduras los vuelve inmunes a estos contagios? O sea, estos mapas dicen que no hay, como pueden ustedes ver aquí. Hay poblaciones aquí alrededor, por lo menos en Corea del Sur, que hay unos 8.000 afectados. Y deben ser que hay otros más. Y en las poblaciones que están cerca de estos hay unos 125 afectados. Aquí, por lo menos aquí, en Japón, todos estos países. Corea del Norte, cero. Cero. ¿Será que allá no hay hospitales, no hay médicos que reporten el asunto y logren dar un entendimiento a la comunidad internacional? ¿Será que no quieren darle pena? O sea, hay un misterio bastante guardado, un misterio que no se quiere revelar en todos los ámbitos, por supuesto, en lo que es el desempleo, lo que es la productividad económica, todo. Todos estos datos podemos decir que están algo maquillados. O sea, es decir, esto es el alfa, lo que nosotros vemos, y el beta, lo que no vemos. O sea, hay muchos más. Así que hay que recordar que estamos hablando de países que están en una dictadura absoluta, donde la información verdadera nunca será publicada. Por lo menos vamos hasta Venezuela también. Y también hay unos países de África. Aquí están muy bien. Aquí todos están ilesos, no está pasando nada. Pero sin embargo, vamos a tomar un análisis con respecto a por qué estos países pobres no reportan estos datos. Primero, porque la calidad de los hospitales y la salud es bastante mala, deteriorada. Es decir, pueden haber como 10.000, 12.000, aún más afectados, pero sin embargo no hay médicos con quien ellos puedan lograr tratar de atender todo eso y darle un reporte. No, simplemente a todas estas personas los dejan morir y ya, los dejan afectados, los apartan y no quieren continuar más el asunto, se quedan callados la boca. Si la Organización Mundial de la Salud son realmente serios, dicen que están trabajando en el asunto, que tendrán prontas respuestas, ¿por qué no obligan a estos países para que publiquen sus datos? O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? Por lo menos en el caso de Venezuela, aquí ellos negaron. En principio, yo había visto un post anteriormente y yo estoy de acuerdo con esto. Ellos negaron con lo que es la muerte de Chávez, el fraude electoral, el desabastecimiento, las muertes y la depresión, las crisis eléctricas y la económica, los presos políticos, las crisis humanitarias, las violaciones, corrupciones. Por supuesto que van a negar los datos del coronavirus. Como ustedes saben que ya yo estoy residiendo en China, hay los decretos en cuarentena. Es que evitar el poco contacto con las personas, resguardar a la población en un solo sitio y para tratar de controlar lo que es esta epidemia. Por lo menos podremos decir que ya yo llevo un mes aquí encerrado. Supuestamente dice que dentro de 2-3 meses van a estar las vacunas. Sin embargo, no se tiene una respuesta seria y pronta con respecto a y cuál va a ser el desenlace de todo esto. En el segundo puesto está que si podemos observar aquí que Italia, Francia, toda Europa están siendo contagiados. Estos países decretaron cuarentena plena, es decir, también van a estar resguardados, sus guardias no van a poder salir para ninguna parte. Si este virus, por lo menos entre 1 o 2 meses, continúa desarrollándose más y más, también toda la población del mundo también va a estar encerrada en sus cuartos, en sus casas y sin poder salir para ninguna parte. O sea, eso es inevitable. Por supuesto que China, ellos trataron de
controlar a la población, tratarla de resguardarlas, dándole órdenes a la población que no salgan, pues, puesto que aquí en China las personas obedecen, son bastante respetuosos con las leyes y el sistema, pero hay muchos países que no le, no le prestan atención, no le paran. O sea, es decir, le van a decir no salgan, no salgan. Ellos van a salir, porque ellos dicen, ¿por qué? Pues no, oblígame. O sea, así que el mundo del occidente, ellos son bastante reacios a lo que son las órdenes que dicta el gobierno. Y si se lograse encontrar la vacuna, por supuesto que vamos a tener que esperar otros 2 meses más para tratar de hallar esas personas que están infectadas y que bueno puedan desarrollar una inmunidad y para que puedan curarse. Así que esto creo que va a continuar más de largo, como un cierto tiempo, como unos 6 meses creo. O sea, va a llegar el verano y todavía creo que vamos a seguir con esto. Esto es un enemigo misterioso que no conocemos. Un enemigo sin físico, sin actitudes, que solamente se desplaza y puede atacar a alguien, puede sin saber cómo y cuándo. Por lo menos ustedes pueden ver en este mapa sobre las fronteras que tiene las ciudades extranjeras con China, por lo menos Vladivostok, esta ciudad, todos estos lugares, todos estos pueblos incluso aquí cercanos. Hay muchos de estos pequeños pueblos que también contrayeron lo que es el virus. Sin embargo, como en esos lugares la falta de operaciones con respecto a los seguros médicos es bastante deficiente, entonces no hay reportes, no hay reportes. Por lo menos aquí podemos ver que en Mongolia hay un caso confirmado, pero solo un caso. Así que me gustaría que dejaras algunos de tus comentarios y tus opiniones con respecto a eso. Esto es un tema bastante delicado, ¿verdad? Un tema bastante fuerte y bastante difícil de asumir, con respecto a dar hipótesis. Pero deberíamos pensar cómo podemos solucionar esto. Así que nos vemos en otro video.